Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Es un placer estar aquí de nuevo para explorar ideas que, francamente, desafían por completo nuestra forma de entender el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el tema de hoy es tela. Da mucho que pensar. Muchísimo. A ver, el análisis de hoy se basa en un compendio de ideas fascinante. Vamos a sumergirnos en el libro El Internet del Dinero volumen 3, concretamente apoyándonos en los datos de su edición española de Merkel Bloom LLC, que es obra de Andreas M. Antonopoulos. Un material muy denso y lleno de matices, desde luego. Exacto. Y nuestra misión en esta sesión es muy clara. Vamos a dejar completamente a un lado la obsesión habitual por el precio, las gráficas de mercado o esa pura especulación financiera que inunda las redes. Sí, el ruido constante del mercado. Ese ruido, exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El objetivo es descubrir el verdadero porqué de las criptomonedas. Queremos comprender cómo esta tecnología impacta en la filosofía, en la economía y en la política global, y sobre todo, cómo afecta directamente a la libertad individual. Bueno, a ver, antes de sumergirnos de lleno en el contenido, creo que es imperativo hacer una aclaración crucial para la audiencia. Por supuesto, adelante. El material de origen que estamos analizando hoy contiene críticas políticas muy fuertes. El texto menciona y critica directamente a figuras como Richard Nixon, Barack Obama, Steven Mnuchin y expone posturas bastante duras contra diversos gobiernos, reguladores y el sistema bancario tradicional en su conjunto. Es un texto sin pelos en la lengua. Totalmente. Por eso queremos dejar meridianamente claro a quienes nos escuchan que desde esta mesa no tomamos partido. O sea, no respaldamos estas posturas políticas, ni de izquierda ni de derecha. Nuestra labor aquí es ser un mero canal. Exacto. Nuestra labor en este análisis es única y exclusivamente informar de manera objetiva sobre los argumentos y las ideas tal y como están expuestos en el texto original, para que cada persona pueda evaluarlos por sí misma. Una aclaración fundamental para mantener el rigor, sin duda. Y con ese marco bien establecido, preparémonos para lo que viene. Viene fuerte la cosa. Ya lo creo. En los próximos minutos, la audiencia descubrirá por qué el dinero en efectivo de toda la vida tiene un defecto fatal, cómo la curiosa historia de Linux predice el futuro del dinero, y qué tienen que ver las sanguijuelas de la medicina medieval con la vigilancia bancaria moderna. Esa comparación de las sanguijuelas es brillante. Ya llegaremos a eso. Vale, vamos a desgranar esto. Todos conocemos las funciones clásicas del dinero. Si repasamos la economía básica, siempre se habla de tres pilares. Medio de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Eso es. Hasta aquí ninguna sorpresa. Pero los ensayos de Antonopoulos ponen sobre la mesa una cuarta función que cambia por completo el paradigma. ¿En qué consiste exactamente esa cuarta función? Pues saber esa cuarta función es quizá el pilar central de toda la crítica del libro. El texto plantea que en el mundo moderno el dinero ha adquirido un papel que sencillamente no tenía en siglos pasados. Hablamos de el dinero como sistema de control. Sistema de control. Suena casi a distopía. Y lo es, si lo piensas. Para entender la magnitud de esto, hay que observar un momento histórico muy específico. El punto de inflexión que marca el autor se sitúa en el año 1970. ¿Qué pasó exactamente en ese año? Pues que el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, firmó la ley del secreto bancario, la famosa Bank Secrecy Act. Y esa legislación transformó por completo la naturaleza de los servicios financieros a nivel global. O sea que no fue solo un cambio administrativo. Para nada. De la noche a la mañana, los bancos dejaron de ser meros custodios de riqueza. Se convirtieron en una herramienta policial, un brazo de vigilancia global que rastrea cada movimiento económico de los ciudadanos. Hay una metáfora en el libro que me llamó muchísimo la atención para describir esta situación de los bancos tradicionales. Habla de la jaula de oro. Sí, la jaula de oro. ¿A qué se refiere exactamente con esa imagen tan visual? Porque parece un oxímoron. Es una analogía muy precisa. A ver, se describe a las instituciones financieras tradicionales como entidades que operan dentro de una jaula dorada. Por un lado, la jaula es de oro porque estas corporaciones están protegidas de la competencia externa. Tienen un foso protector gigante. Exactamente.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Mediante un muro impenetrable de regulaciones. En el sistema actual es prácticamente imposible que un grupo de ciudadanos abra un banco desde cero para competir con los gigantes de siempre. Los requisitos de capital y el cumplimiento normativo te ahogan antes de empezar. Eso es. Disfrutan de un oligopolio tremendo. Pero, por otro lado, sigue siendo una jaula. A cambio de ese monopolio tan lucrativo, los gobiernos les exigen actuar como policías sin placa. Tienen que hacer el trabajo sucio del Estado. Tal cual. Deben vigilar, reportar y, en muchos casos, bloquear el dinero de sus propios clientes. Y el autor argumenta que esto corrompe las funciones básicas del dinero que mencionábamos al principio. Claro, el valor ya no fluye libremente entre dos personas que quieren comerciar. No, porque está supeditado a quién tiene el permiso de la institución para realizar esa transacción. Se convierte en un sistema de permisos. Y las consecuencias de ese sistema de permisos son enormes. A veces, desde nuestra perspectiva en países desarrollados, damos por sentado el acceso a una cuenta bancaria. Es como abrir el grifo y que salga agua. Totalmente se da por hecho. Pero si conectamos esto con el panorama general, ¿cómo afecta esta jaula de oro a nivel global? Si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones son francamente devastadoras. Este gigantesco sistema de control es precisamente la barrera que mantiene a unos 2.500 millones de personas en todo el mundo en la categoría de no bancarizados. 2.500 millones. Ostras, ¿es un tercio de la humanidad? Es una barbaridad. Y la narrativa predominante, que suele ser bastante condescendiente, es que estas personas no están en el sistema porque no tienen recursos, porque son pobres. ¿Que no tienen dinero para meter en el banco? Exacto, pero los datos expuestos en el texto desmienten esto de forma categórica. Gran parte de esa población trabaja duramente todos los días en economías de subsistencia o en el sector informal. Generan valor diario, compran, venden, producen. Eso es. Su problema real no es la falta de dinero. Su problema es que carecen de identificaciones formales, de pasaportes modernos o del privilegio burocrático de ser aprobados por esta inmensa red de vigilancia. Les falta el papel oficial para entrar en la jaula. Exactamente. Y el coste operativo de mantener este nivel de escrutinio global recae de manera indirecta sobre los más pobres del planeta, excluyéndolos sistemáticamente de la economía formal. Lo cual nos lleva a la realidad humana detrás de estas cifras macroeconómicas. Hay un relato en el libro, situado en 2013 en Buenos Aires, Argentina, que refleja perfectamente esta desconexión. Una historia sobre el privilegio financiero frente a la necesidad real, sí. El autor relata que mientras en Europa o en Norteamérica la gente debatía sobre la volatilidad del precio de las criptomonedas, en Argentina nadie le preguntaba por qué deberían usar un dinero descentralizado. Claro, el porqué era trágicamente evidente para ellos. El relato describe cómo una persona se acercó tras una conferencia para confesar el terror absoluto que sentía ante la inestabilidad política de su país. Hablaba del miedo a que un cambio de gobierno volviera a hacer desaparecer a sus familiares. Tal como había ocurrido con la generación de sus abuelos. Es un trauma histórico. Exacto. Y para estas poblaciones que viven bajo regímenes inestables, autoritarios o con hiperinflación brutal, el dinero que no puede ser censurado ni confiscado no es un vehículo de inversión. No están pensando en comprarse un yate. Es literalmente una herramienta de supervivencia. Es un salvavidas para proteger el fruto de toda una vida de trabajo frente a la expropiación por parte del Estado. Claro, porque históricamente la válvula de escape natural para mantener la privacidad y realizar comercio sin intermediarios siempre ha sido el dinero en efectivo, los billetes físicos de toda la vida. El colchón bancario clásico. Pero aquí se plantea que el efectivo tiene lo que el texto denomina un defecto fatal. ¿Cuál es ese límite tan grave? El defecto fatal del efectivo es su geografía. Al ser físico, está anclado a las leyes de la física y al territorio. Un fajo de billetes no tiene alcance global. Si tienes que cruzar una frontera corriendo, es un problema. Un problema enorme. Si alguien se ve obligado a huir de un país en crisis, llevar lingotes de oro o maletas llenas de billetes es extremadamente peligroso y en las fronteras está sujeto a confiscación inmediata. Te lo quitan directamente los guardias. Eso es. Y tampoco sirve para enviar ayuda financiera a familiares que están al otro lado del mundo en cuestión de minutos.
El planteamiento es que las cadenas de bloques abiertas vienen a resolver este defecto fundamental. Porque son nativas de Internet. Exacto. Funcionan como una forma de efectivo digital que mantiene esa privacidad del intercambio entre pares, pero siendo inherentemente resistente a las fronteras físicas. Vale, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Porque suena muy bien sobre el papel hablar de dinero sin fronteras y privacidad. Suena utópico casi. Pero cuando la sociedad escucha estos términos, la asociación inmediata es el lavado de dinero, el crimen organizado y la famosa Darknet. Claro, es el estigma de siempre. El libro aborda frontalmente las normativas de Conozca a su cliente, el famoso KYC por sus siglas en inglés. ¿Cómo responde el texto a esta preocupación tan común sobre la actividad delictiva? Pues la visión del texto sobre este tema es bastante mordaz y desafía el consenso general por completo. Argumenta que la idea de que el efectivo o las criptomonedas son el gran motor del crimen organizado es una cortina de humo. ¿Una cortina de humo para tapar qué? Para tapar que los verdaderos criminales a gran escala, los cárteles y las redes de corrupción institucional, no operan en los oscuros márgenes de Internet, operan con licencia bancaria. Madre mía. El libro aporta un detalle histórico increíblemente visual. Menciona cómo en la década de los 80 y 90, en la frontera entre México y Estados Unidos, hubo sucursales de bancos tradicionales que llegaron a modificar físicamente la anchura de las ventanillas de atención al cliente. Modificar las ventanillas del banco. ¿Para qué? El objetivo era que cupieran exactamente los maletines modelo Samsonite, que llegaban repletos de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico. Es que es una barbaridad si lo pensamos. Modificar la arquitectura del banco para acomodar un maletín de dinero ilícito. Para que los delincuentes no tuvieran ni siquiera que molestarse en sacar los billetes para ingresarlos en el sistema financiero oficial. Era un servicio VIP para el crimen. Vaya tela. Y frente a esta hipocresía del sistema, hay una comparación histórica con la medicina que me pareció fascinante para ilustrar lo perjudicial que es el enfoque actual de vigilancia. Ah, la historia de George Washington. Es una de las analogías más potentes del libro para explicar el daño colateral de estas políticas. Tiene que ver con las sanguijuelas, ¿verdad? Sí, fíjate, el texto recuerda el juramento hipocrático de la medicina clásica que es, primero, no hacer daño, y relata cómo el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, murió en su cama no a causa de la infección de garganta que padecía. Sino por el tratamiento médico. Exacto. Murió porque sus médicos, siguiendo la ciencia médica más avanzada de la época, lo desangraron, le aplicaron sanguijuelas y le extrajeron litros de sangre, creyendo que así equilibraban sus humores y lo curaban. Y lo mataron. Lo mataron. La tesis del autor es que la vigilancia financiera global moderna es exactamente como esa sangría medieval. Es peor que inútil. Provoca un daño masivo. Un daño inmenso. Excluye a miles de millones de personas de la economía en un intento torpe y fallido de curar el crimen. Y va un paso más allá, señalando la inmensa ironía de que los gobiernos exijan a los ciudadanos temer a la Darknet criminal. Cuando ellos mismos operan en la sombra. Exactamente. El autor argumenta que los propios estados operan la verdadera Darknet a través de programas masivos y opacos de espionaje a sus propias poblaciones civiles. Como se ha revelado con los sistemas PRISM o Echelon. Es que todo esto dibuja un panorama donde el sistema financiero tradicional parece, cuanto menos, profundamente fracturado. Está roto desde sus cimientos. Y esto lleva a preguntarnos sobre el futuro. Si el sistema actual tiene estos inmensos fallos estructurales, ¿qué significa realmente que las criptomonedas tengan éxito? Esa es la gran pregunta. Porque si uno entra en las redes sociales hoy en día, la métrica de éxito parece reducirse a que el precio de un activo llegue a la luna para que los primeros en comprarse se compren coches deportivos. Y el texto rechaza de plano esa métrica tan superficial. Para definir el verdadero éxito de las cadenas de bloques, utiliza la historia de la informática, concretamente la del sistema operativo Linux. El pingüino. Eso es. En 1991, un estudiante llamado Linus Torvalds creó Linux desde cero, simplemente porque no podía permitirse pagar las licencias de los sistemas operativos comerciales. Era carísimo tener Unix en esa época. Claro. Y si miramos a la sociedad actual, la inmensa mayoría de las personas ajenas a la tecnología no sabe que utiliza Linux en su día a día. Mi madre no sabe qué es Linux, desde luego. Nadie lo sabe en la calle. Si se midiera el éxito por el reconocimiento de la marca por el usuario medio, parecería un fracaso rotundo. Pero la realidad es otra muy distinta. Absolutamente.
Linux opera en casi todos los servidores web del planeta, hace funcionar las bolsas de valores, están los termostatos inteligentes de las casas y es el núcleo de todos los teléfonos Android. Está en todas partes de forma invisible. Y ese es el argumento central. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El éxito de las criptomonedas no consiste en que tu abuela sepa explicar la criptografía de curva elíptica o sepa cómo configurar un nodo de la red en su ordenador. Menos mal, porque sería imposible. El éxito radica en que la tecnología opere silenciosamente. Debe convertirse en una infraestructura invisible que garantice la libertad y rompa los monopolios financieros por defecto, exactamente igual que Linux rompió los monopolios del software propietario. Pero claro, hay fuerzas masivas intentando evitar que esa infraestructura descentralizada domine el futuro. El libro describe el panorama actual como el problema de los tres cuerpos, tomando prestado ese concepto de la física orbital. Un concepto muy de ciencia ficción, pero muy real aquí. Históricamente, en esta nueva era digital, la batalla parecía muy clara, con solo dos frentes. Teníamos el dinero fiat controlado por el Estado, frente al dinero público abierto y descentralizado de las criptomonedas. Una dicotomía clara. Pero de repente, con el anuncio en su momento de Libra, la criptomoneda ideada por Facebook, entró un tercer cuerpo gravitacional en la ecuación: el dinero corporativo de Silicon Valley. Fue un choque de titanes. Y lo fascinante aquí es cómo se establecen las diferencias fundamentales entre estas nuevas monedas emitidas por grandes corporaciones y las verdaderas criptomonedas públicas. Porque al principio mucha gente las confundía. Pensaban que Libra era lo mismo que Bitcoin. Claro, el marketing es muy potente. Pero para separar el grano de la paja, el análisis establece los 5 pilares innegociables de las verdaderas cadenas de bloques. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Deben ser abiertas, sin fronteras, neutrales, resistentes a la censura e inmutables. Vale. ¿Y si sometemos a Libra a ese filtro? Al someter a proyectos corporativos a este escrutinio, el resultado es revelador. Las monedas corporativas fracasan estrepitosamente en los 5 pilares. 0 de 5. 0. No son abiertas porque requieren registro y aprobación por parte de la empresa. No son sin fronteras porque bloquean jurisdicciones enteras según dicten las leyes locales de donde tenga la sede la corporación. O sea, si un país está sancionado, lo cortan. Exacto. Tampoco son neutrales, ya que responden a los intereses económicos de una junta de accionistas. Censuran transacciones por obligación gubernamental o corporativa y, por último, su historial no es inmutable, ya que un administrador central puede revertir operaciones si le conviene. Es que es un modelo diametralmente opuesto. La advertencia aquí es severa. Ceder el control de la capa monetaria de Internet a corporaciones gigantescas no es un paso hacia la innovación. Para nada. Es, según los términos del texto, el comienzo de un tecno-neofeudalismo, un sistema donde los individuos pasan a ser meros siervos digitales, cultivando datos y valor en las tierras de los señores feudales tecnológicos. Una imagen bastante distópica, la verdad. Pero frente a ese tecno-neofeudalismo, el libro ofrece una visión radicalmente empoderadora del control individual. Rescata unas declaraciones del año 2016 de Barack Obama. Sí, cuando advirtió sobre la criptografía. Exacto. Advirtió, en un tono de bastante preocupación por la seguridad nacional, que la proliferación del cifrado permitiría a cada persona caminar por la calle llevando una cuenta bancaria suiza en el bolsillo. Y lejos de verlo como una amenaza, el texto le da la vuelta por completo a esa cita. ¿Cómo la reinterpreta? Pues argumenta que el paradigma cambia por completo. Ya no se trata de tener una cuenta abierta en un banco suizo dependiendo de la aprobación de un banquero en Zúrich con traje y corbata. Eres tú el banquero. Se trata de que cada individuo se convierte en el director ejecutivo de su propio banco suizo, operando de forma autónoma desde su teléfono móvil. La intermediación desaparece. ¿Y cuando llegue el momento de aplicar las estrictas normativas de conozca a su cliente? El autor bromea con una imagen muy gráfica. Para hacer tu propio KIC, basta con mirarte al espejo por la mañana. El cliente y el banco son la misma persona. Es genial. Y ese nivel de soberanía requiere una tecnología que no sea frágil, porque la dependencia del mundo físico siempre está ahí. Al final somos de carne y hueso y usamos aparatos electrónicos. Los accidentes pasan.
Hay una anécdota muy cómica pero súper reveladora sobre lo que ocurre cuando el mundo físico choca con este banco en el bolsillo. Me refiero a la famosa anécdota de la lavadora con el monedero físico, la hardware wallet. Es una historia que ilustra a la perfección dónde reside realmente el valor en estas redes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Se relata cómo por un despiste tonto, un monedero físico de criptomonedas se quedó olvidado en el bolsillo de unos vaqueros y pasó por un ciclo completo de lavadora. Jabón, agua caliente y centrifugado. Hablamos de lavado con detergente, centrifugado a 1000 revoluciones y secado posterior. La reacción natural de cualquier persona acostumbrada al dinero físico sería el pánico absoluto. Asumiendo que has perdido todos tus ahorros porque el aparato se ha roto. Exacto, asumiendo que los fondos se han destruido junto con el cacharro electrónico. Sin embargo, el dispositivo sobrevivió. Y lo más importante, las claves criptográficas seguían intactas en su interior. Logró hacer un lavado de dinero completamente literal. Literal y jabonoso. Pero más allá de la anécdota humorística, el aprendizaje es muy profundo. Demuestra que el dinero ya no es el artefacto físico. El valor reside inmaterialmente en la red global. En la cadena de bloques. Eso es. Y el usuario solo custodia las claves matemáticas para acceder a ese valor. Si el dispositivo se destruye o te lo roban o se quema, los fondos siguen intactos y recuperables mediante una frase semilla de seguridad. Esa resiliencia física frente al agua y al centrifugado es un reflejo casi poético de la resiliencia sistémica frente a la censura. Y esto nos encamina hacia el concepto de código imparable. Un concepto clave. El libro expone que nos enfrentamos a un sistema económico profundamente roto, un sistema que llega a calificar de cleptocrático. Para argumentar esto, recuerda la crisis financiera de 2008. ¿Cómo conecta esa impunidad institucional con la necesidad de un código que nadie pueda detener? La conexión es el sentimiento generalizado de injusticia que quedó en la sociedad. El análisis recuerda cómo, durante la crisis de las hipotecas subprime, surgieron las llamadas robofirmas. Las empresas que falsificaban firmas a destajo. Automatizaban embargos hipotecarios fraudulentos a escala industrial, dejando a innumerables familias en la calle con documentos falsificados de mala manera. Y nadie fue a la cárcel por eso. Ese es el punto crítico. Los ejecutivos responsables de estas firmas no solo no fueron a prisión, sino que figuras directamente involucradas en esa maquinaria, como Steven Mnuchin, acabaron ocupando los más altos cargos gubernamentales, como la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. El zorro cuidando el gallinero. Totalmente. Ante este nivel de impunidad sistémica, donde las reglas sencillamente no se aplican a quienes las escriben, se plantea que la población ya no necesita recurrir a la protesta violenta en las calles. Que históricamente suele terminar en represión policial y poco más. Ahora existe una opción pacífica, pero radicalmente efectiva, que es el poder de la salida. Lo que en los textos se denomina la salida virtual o bit migration. Es un concepto sociológico fascinante. En lugar de gastar energía intentando reformar desde dentro un sistema corrupto o manifestándose para exigir cambios a políticos que no escuchan, la gente simplemente retira su participación económica. ¿Cortan el grifo? La gente coge su capital productivo, su talento, su tiempo y sus ahorros y los traslada de manera silenciosa mediante la criptografía defensiva hacia un sistema económico paralelo. Es la máxima expresión de decir, mirad, ya no juego con vuestras reglas, me llevo el balón. Es un cambio de paradigma total. Es la diferencia fundamental entre el no puedo y el no quiero. Exacto. En el sistema tradicional, los gobiernos pueden presionar a una entidad financiera para que congele las cuentas de un disidente político, y el banco acata porque no quiere enfrentarse a sanciones o perder su licencia de oro. Pero con el código imparable de las redes descentralizadas. El sistema simplemente carece de la capacidad técnica para censurar la transacción. Las matemáticas no responden a citaciones judiciales. Simplemente no pueden detenerlo. Y esa incapacidad técnica para ejercer la coerción es lo que se erige como la máxima garantía de los derechos humanos en la era digital. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos todo lo que hemos explorado hoy, desgranando estos ensayos, queda claro que este análisis a fondo demuestra algo vital para nuestra sociedad. Un cambio en la base misma de nuestra interacción social. El verdadero debate sobre las criptomonedas no trata ni de lejos sobre si la capitalización de mercado de un activo sube un 5% hoy o se desploma mañana.
trata sobre la arquitectura subyacente de la confianza humana. Trata sobre los derechos fundamentales, la libertad de asociación y la necesidad de mantener la privacidad financiera como un escudo frente a la vigilancia constante. Esto plantea una pregunta ineludible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. ¿Por qué debería importarnos esto en nuestra vida cotidiana, hoy, a nosotros? Pues porque hay que ser conscientes de que vivimos en un entorno donde el dinero en efectivo está desapareciendo rápidamente, no por casualidad, sino por diseño institucional. Las CBDCs y las transferencias instantáneas lo están absorbiendo todo. Las transacciones digitales, que son completamente rastreables y perfilables, están dominando cada aspecto de la existencia humana. Comprender estos conceptos, asimilar la diferencia abismal entre un sistema de control cerrado y una red abierta, es lo que marcará nuestro futuro. Es la línea divisoria exacta entre ser un usuario pasivo y dócil dentro de una maquinaria de vigilancia o convertirse en un participante activo, soberano y consciente. La decisión colectiva sobre qué infraestructura monetaria decidimos apoyar hoy determinará irrevocablemente el grado de libertad del que disfrutarán las próximas generaciones. Una reflexión contundente y sumamente necesaria para ir cerrando nuestro análisis. Pero antes de despedirnos definitivamente, hay un pensamiento provocador final que me gustaría plantear. Sorpréndeme. Es una idea para que la audiencia la medite por su cuenta, construyendo sobre esta naturaleza sin fronteras de la que tanto hemos hablado. Si este dinero descentralizado ha logrado consolidarse como la primera red de valor verdaderamente global aquí en la Tierra, ¿cómo funcionará esta arquitectura cuando la humanidad se vuelva una especie interplanetaria? ¡Ostras! Esos son palabras mayores. Imaginemos por un momento el desafío de intentar sincronizar una cadena de bloques entre los nodos de la Tierra y los de una futura colonia humana en Marte. Las leyes inmutables de la física nos dicen que existe un retraso de aproximadamente 20 minutos en la velocidad de la luz para que un paquete de datos viaje de un planeta a otro. Un ping de 20 minutos para confirmar una transacción. Exacto. ¿Significará esto que Marte necesitará forzosamente minar su propio bloque Génesis y operar una economía con una cadena de bloques completamente separada? Una bifurcación marciana. ¿O seremos capaces, como civilización, de desarrollar un protocolo de consenso interplanetario que permita que el valor y la confianza viajen de manera fluida y descentralizada a través de todo el sistema solar, superando los límites del espacio-tiempo? Fíjate, es un reto técnico y filosófico alucinante para el futuro. Queda esa reflexión para quien quiera darle unas vueltas. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este análisis a fondo. Sigan alimentando esa curiosidad y sobre todo no dejen nunca de cuestionar la arquitectura del entorno que habitan. Hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza.